Hay algo que he notado en todos estos años, escuchando confesiones, acompañando almas, mirando a los ojos de personas que llevan décadas yendo a misa cada domingo, y es esto: muchos, muchísimos se acercan a recibir la comunión cargando en su conciencia pecados que nunca han confesado, no porque sean malas personas, no porque no les importe Dios, sino porque nadie les ha explicado con claridad, con honestidad, con amor, qué es realmente un pecado grave y por qué es tan importante confesarlo antes de comulgar. Y hoy quiero hablarte de esto con toda la franqueza que el tema merece, porque estamos hablando de algo sagrado, estamos hablando del encuentro más íntimo que puedes tener con Cristo en esta vida, y ese encuentro merece ser preparado con reverencia, con honestidad, con el corazón limpio. Déjame empezar con algo que tal vez te sorprenda. Recibir la comunión en estado de pecado mortal no es un pecadito más, es en sí mismo otro pecado grave que se llama sacrilegio. Es tomar lo más sagrado que existe, el cuerpo y la sangre de Cristo, y recibirlo con un corazón que está cerrado a Dios por el pecado grave no confesado. Y no te estoy diciendo esto para asustarte ni para alejarte de la comunión, todo lo contrario, te lo digo porque te amo, porque amo tu alma y porque quiero que experimentes la comunión como lo que realmente es: un encuentro transformador con Cristo que puede cambiar tu vida, pero para eso necesitas acercarte con el corazón preparado, con la conciencia limpia, con la humildad de reconocer tus faltas y el deseo sincero de cambiar. Y sé lo que estás pensando: pero Padre, yo no he matado a nadie, yo no he robado un banco, yo no soy una mala persona. Y tienes razón, probablemente no has cometido esos pecados tan evidentes que todos reconocemos como graves, pero hay otros pecados. Pecados que tal vez nunca consideraste realmente como graves, pecados que has normalizado, que has minimizado, que has escondido incluso de ti mismo y que están creando una barrera entre tú y Dios, entre tú y la plenitud de vida que Él quiere darte. Y hoy vamos a hablar de esos pecados. Los 9 más comunes que veo una y otra vez en el confesionario, los 9 que muchas personas cargan durante años sin confesarlos adecuadamente, y las consecuencias espirituales que esto tiene en sus vidas. Pero antes de entrar en la lista, necesito que entiendas algo fundamental. ¿Qué hace que un pecado sea mortal, es decir, grave? La Iglesia enseña que para que un pecado sea mortal deben cumplirse 3 condiciones. Primero, debe ser materia grave, es decir, algo objetivamente serio según la ley de Dios. Segundo, debe haber pleno conocimiento, es decir, que sepas que lo que estás haciendo está mal. Y tercero, debe haber pleno consentimiento, es decir, que lo hagas libremente, sin estar forzado, con deliberación. Cuando se cumplen estas 3 condiciones, el pecado es mortal, y el pecado mortal mata la vida de la gracia en tu alma, te separa de Dios, y necesita ser confesado antes de poder comulgar. Ahora sí, hablemos del primer pecado que muchos cargan sin confesar: la falta de perdón, el rencor, el resentimiento que guardas en tu corazón contra alguien que te hizo daño. Y sé que vas a decir: pero Padre, es que lo que me hizo fue terrible, es que me traicionó, me mintió, me abandonó, me hirió, de una manera que no se puede perdonar. Y yo te entiendo, créeme que he escuchado historias de traiciones profundas, de daños reales, de heridas que sangran durante décadas. Pero déjame decirte algo que tal vez no quieras escuchar, pero que necesitas escuchar. Jesús fue absolutamente claro sobre esto. Él dijo: si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. No son mis palabras, son las palabras de Cristo. Y en el Padre Nuestro, esa oración que rezamos casi sin pensar
decimos cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Le estás pidiendo a Dios que te perdone en la misma medida en que tú perdonas. Y si tú no perdonas, si guardas rencor, si alimentas el odio o el resentimiento en tu corazón, estás cerrando la puerta al perdón de Dios. Y entonces, ¿cómo vas a acercarte a comulgar, a recibir a Cristo que es puro amor y misericordia cuando tu corazón está lleno de amargura y falta de perdón? He conocido a personas que llevan 30, 40 años sin hablarle a un hermano, a un hijo, a un padre, por alguna ofensa que en su momento pareció imperdonable, y cada domingo van a misa, comulgan y cargan ese pecado sin confesarlo porque no lo consideran pecado, lo consideran justicia, lo consideran su derecho a estar ofendidos. Pero déjame decirte algo. El rencor es como tomar veneno esperando que el otro muera. Te está matando a ti, está endureciendo tu corazón, está robándote la paz y lo peor de todo, está impidiéndote recibir la gracia de Dios plenamente. Perdonar no significa justificar lo que te hicieron, no significa fingir que no pasó, no significa necesariamente reconciliarte con esa persona si la relación es tóxica. Perdonar significa soltar el derecho a venganza, soltar la amargura, soltar el deseo de que esa persona sufra, es liberar tu corazón de esa prisión del resentimiento. Y esto no es opcional si quieres ser cristiano, es el corazón mismo del mensaje de Cristo. Así que si estás cargando rencor, si hay alguien a quien no has perdonado, necesitas llevarlo al confesionario antes de acercarte a comulgar, necesitas pedirle a Dios la gracia de perdonar, porque a veces no podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas, necesitamos la gracia divina para poder soltar esas heridas. El segundo pecado que muchos cargan sin confesar, y este es especialmente común en personas mayores, es la idolatría, disfrazada de devoción. Y aquí necesito ser muy cuidadoso porque no quiero que malentiendas lo que voy a decir. La devoción a los santos, a la Virgen María, es hermosa, es correcta, es parte de nuestra tradición católica. Pero hay una línea muy delgada entre la devoción sana y la superstición, entre honrar a los santos y convertirlos prácticamente en dioses. He visto personas que conocen más oraciones a tal o cual santo que al mismo Padre Nuestro. He visto personas que confían más en sus amuletos, en sus estampitas, en sus rituales, que en Dios mismo. He visto personas que van a misa solo para pedirle cosas a Dios, como si Dios fuera una máquina expendedora donde metes tu oración y debe salir tu milagro. Y cuando no obtienen lo que quieren, se enojan con Dios, dejan de ir a misa o peor aún, se van con curanderos, con brujos, con gente que promete soluciones mágicas a cambio de dinero. Y todo esto es idolatría. El primer mandamiento es claro: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. No amarás primero a tu santo favorito y luego a Dios. No confiarás más en tus rituales que en la providencia divina. No buscarás conocimiento del futuro en cartas, en horóscopos, en médiums, porque eso es ofender a Dios, que es el único que conoce y gobierna el futuro. Y déjame ser aún más específico, porque sé que esto está muy extendido. Ir con personas que leen las cartas, que hacen limpias, que te dicen que te van a quitar el mal de ojo, que te cobran por rezos especiales. Todo eso es gravemente pecaminoso. Estás buscando poder espiritual fuera de Dios, estás abriendo puertas a realidades espirituales que no son de Cristo, y luego te preguntas por qué no tienes paz, por qué las cosas van mal, por qué sientes esa opresión en el alma. Es porque has estado jugando con fuego espiritual, has estado mezclando la fe con superstición, has estado poniendo tu confianza en cosas que no son Dios. Sí, has hecho esto,
si has ido con curanderos, si has consultado horóscopos seriamente tomándolos como guía de vida, si has participado en rituales que prometen soluciones mágicas, necesitas confesarlo. Necesitas renunciar explícitamente a esas prácticas. Necesitas pedirle perdón a Dios por haber buscado en otros lugares lo que solo Él puede darte, y necesitas comprometerte a poner tu confianza únicamente en Dios y en los medios que Él nos ha dado: la oración, los sacramentos, la vida virtuosa. El tercer pecado que muchos cargan, y este es doloroso pero necesario hablarlo, es el pecado contra la castidad. Y aquí veo dos extremos igualmente dañinos. Por un lado, personas que piensan que todo lo relacionado con la sexualidad es pecado, que viven con una culpa enfermiza por cosas que son naturales y normales. Y por otro lado, personas que han comprado completamente la mentalidad del mundo moderno, que dice que puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo, que no hay reglas, que todo vale mientras haya consentimiento. Y la verdad, como siempre, está en el medio, en lo que la Iglesia ha enseñado durante 2000 años. La sexualidad es un regalo hermoso de Dios, sagrado, poderoso, que debe ser vivido dentro del contexto del matrimonio entre un hombre y una mujer, abierto siempre a la vida, con respeto, con amor, con fidelidad. Todo lo que se salga de ese marco es objetivamente pecaminoso, no porque Dios sea un aguafiestas que no quiere que disfrutemos, sino porque Él sabe que la sexualidad vivida fuera de su diseño original causa daño, dolor, vacío, aunque en el momento no lo parezca. Entonces hablemos claro, sin rodeos, porque necesitamos hablar de estas cosas con la verdad, aunque sean incómodas. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio son pecado grave. La convivencia sin estar casados, que ahora está tan normalizada, es vivir en pecado continuo. Y si estás conviviendo con alguien sin estar casado por la Iglesia, no puedes comulgar, así de simple. No es que Dios no te ama infinitamente, pero estás en una situación objetiva de pecado y necesitas regularizarla. Y sé lo que vas a decir, pero Padre, si ya llevamos 20 años juntos, si tenemos hijos, si somos como casados, pues entonces cásense. Si realmente se aman, si están comprometidos, ¿por qué no hacer ese compromiso público ante Dios y ante la Iglesia? ¿Qué los detiene? Porque déjame decirte algo. Mientras no se casen, están diciéndole a Dios: te amo, pero con mis condiciones, me comprometo, pero no del todo, me entrego, pero guardándome una salida. Y eso no es amor verdadero. Eso no es compromiso real. Y si estás en esa situación, sé que puede ser complicado, sé que puede haber razones económicas, familiares, legales que lo dificultan, pero Dios no pide lo imposible. Pide que des pasos concretos hacia regularizar tu situación. Busca al sacerdote de tu parroquia, explícale tu situación, pídele ayuda para encontrar la manera de casarte. Muchas veces se puede hacer de manera sencilla y económica. Y mientras tanto, mientras trabajas en regularizar tu situación, necesitas confesarte, necesitas proponer vivir en continencia si es posible, y necesitas abstenerte de comulgar hasta que tu situación esté resuelta. Sé que esto suena duro, sé que es doloroso, pero es la verdad que necesitas escuchar. No puedo decirte que está bien comulgar cuando estás viviendo en una situación objetiva de pecado grave. Sería mentirte, sería hacerte un daño terrible por no querer incomodarte. Y yo te amo demasiado como para mentirte. Prefiero que te duela un momento por escuchar la verdad que verte perder tu alma por haber escuchado mentiras cómodas. Y hablemos también de otros pecados contra la castidad que son graves y que muchos no confiesan o minimizan: la masturbación, la pornografía, los pensamientos impuros deliberadamente cultivados. Y aquí hay mucha confusión, mucha gente que piensa: son solo pensamientos, es algo privado, no le hago daño a nadie.
Pero déjame explicarte por qué estas cosas son graves. Porque degradan la sexualidad que Dios creó como algo sagrado. Porque te entrenan para ver a las personas como objetos de placer en lugar de como hijos de Dios dignos de respeto, porque crean adicciones que destruyen tu capacidad de amar verdaderamente, porque llenan tu mente de basura que luego contamina tu manera de relacionarte con todos. Y especialmente la pornografía, que en estos tiempos está al alcance de un clic, es una plaga espiritual terrible. Destruye matrimonios, destruye la capacidad de intimidad real, crea expectativas irreales, alimenta industrias que explotan y dañan a personas vulnerables. Y si estás enganchado con esto, si es un hábito en tu vida, necesitas confesarlo, necesitas buscar ayuda, necesitas luchar contra esta adicción con todas tus fuerzas. Y mientras estés cayendo habitualmente en esto, no puedes comulgar dignamente. Sé que este es un tema difícil, sé que muchos están luchando con esto en silencio, con vergüenza, sintiendo que son los únicos, que son terribles personas, pero no estás solo. Esto es una lucha común en nuestros tiempos. Y hay salida, hay esperanza, hay sanación, pero el primer paso es llamar las cosas por su nombre, confesar humildemente y pedir la gracia de Dios para vencer. El cuarto pecado que veo constantemente y que muchos no confiesan es la murmuración, la crítica destructiva, el chisme que destruye reputaciones. Y este es uno de esos pecados que hemos normalizado tanto que ya ni lo vemos como pecado. Nos juntamos con los amigos, con los vecinos, y ¿de qué hablamos? De fulano que hizo esto, de mengana que dijo aquello, de cómo se viste la otra, de los problemas del matrimonio de los de enfrente, y nos sentimos muy justos porque solo estamos diciendo la verdad, solo estamos comentando lo que todos saben, pero déjame leerte lo que dice Santiago en su carta. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. Contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. La lengua, esa cosa pequeña que tenemos en la boca, puede hacer un daño inmenso, puede destruir reputaciones que tomaron años construir, puede arruinar relaciones, puede sembrar discordia en familias, en comunidades, en parroquias enteras. Y lo peor es que muchas veces hacemos esto sin darnos cuenta de la gravedad. Contamos ese detalle jugoso sobre alguien, compartimos ese rumor que escuchamos, criticamos a esa persona por su espalda y no pensamos en el daño que estamos causando. No pensamos en que esa persona tiene dignidad, tiene su propia historia, tiene sus razones, tiene su lucha interna que nosotros no conocemos y nos erigimos en jueces, en fiscales, en verdugos, cuando Cristo nos dijo claramente, no juzguéis y no seréis juzgados. Y aquí tengo que hacer una distinción importante. No es lo mismo buscar consejo genuino sobre una situación difícil o advertir a alguien sobre un peligro real que andar de chismoso regando información que no te corresponde compartir o criticando destructivamente a las personas. Cuando hablas de alguien, pregúntate, ¿esto que voy a decir es verdad? ¿Es necesario decirlo? ¿Es caritativo? ¿Ayuda a alguien o solo satisface mi deseo de hablar mal de otros? Si no pasa esas pruebas, mejor guarda silencio. Y si has caído en este pecado, si te has dado cuenta de que tu lengua ha causado daño, hay algo más que necesitas hacer, además de confesarte. Necesitas reparar. Si dijiste algo falso sobre alguien, necesitas rectificar, aclarar la verdad, restaurar su reputación en la medida de lo posible. Si dijiste algo verdadero pero que no debías haber compartido, necesitas pedirle perdón a esa persona si es apropiado. Porque el daño de la murmuración no se borra solo con confesarlo, necesita ser reparado. El quinto pecado que muchos cargan sin confesar es la falta de caridad con los necesitados. La
indiferencia ante el sufrimiento ajeno, el egoísmo que acumula mientras otros carecen de lo básico. Y este es un pecado que muchos ni siquiera consideran como tal. Piensan, mi dinero es mío, yo trabajo por él, hago con él lo que quiero, y si ayudo es porque soy generoso, pero si no ayudo no estoy pecando. Pero déjame leerte lo que dice Jesús en el Evangelio de Mateo, en la descripción del juicio final. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, era forastero y no me recibisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Y cuando le preguntan cuándo lo vieron así, Jesús responde, en verdad os digo que cuanto dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo. ¿Te das cuenta de la gravedad de esto? Jesús está diciendo que cuando ignoras al necesitado, cuando pasas de largo ante el sufrimiento, cuando acumulas mientras otros carecen, lo estás rechazando a él. No es un pecadito menor, es algo por lo cual personas van a ser condenadas en el juicio final según las propias palabras de Cristo. Y no me vengas con excusas de es que hay muchos aprovechados, es que no sé si realmente necesitan, es que si les das se acostumbran. Dios no te pide que seas ingenuo, te pide que seas caritativo. Dios no te pide que resuelvas todos los problemas del mundo, te pide que hagas lo que esté en tu mano con lo que tienes. Y si tienes más de lo necesario, mientras hay personas que no tienen ni lo básico, tienes una obligación moral de compartir. Y déjame ser específico. Si estás gastando fortunas en lujos innecesarios, en vanidades, en caprichos, mientras no das nada o casi nada a los pobres, estás pecando. Si ves a un familiar, a un vecino, a un hermano de tu comunidad pasando necesidad real y puedes ayudar, pero no lo haces por egoísmo o por indiferencia, estás pecando. Si acumulas y acumulas pensando solo en tu seguridad, en tu comodidad, sin pensar en los demás, estás pecando. Y no estoy hablando de comunismo, no estoy diciendo que tengas que dar todo lo que tienes, estoy hablando de justicia básica, de caridad cristiana elemental. Estoy hablando de tener un corazón sensible al sufrimiento ajeno y actuar en consecuencia con generosidad y compasión. Y si no lo has estado haciendo, si te has dado cuenta de que tu corazón se ha endurecido, de que vives encerrado en tu burbuja de comodidad, ignorando el dolor del mundo, necesitas confesarlo y necesitas empezar a cambiar concretamente tu manera de vivir. El sexto pecado que muchos cargan es el de la mentira, especialmente las mentiras graves que causan daño real. Y aquí también hay mucha confusión. Algunas personas piensan que toda mentira, por pequeña que sea, es pecado mortal. Otras piensan que mentir está bien siempre y cuando no te atrapen o siempre y cuando sea por una buena razón. La verdad es esta. La mentira es siempre objetivamente mala porque va contra la naturaleza del ser humano que fue creado para vivir en la verdad. Pero no todas las mentiras son pecado mortal. Una mentira piadosa para no herir los sentimientos de alguien, aunque no sea ideal, no es pecado grave. Pero las mentiras que causan daño serio, las mentiras que destruyen confianza en relaciones importantes, las mentiras que perjudican a otros, las mentiras en asuntos graves como en tribunales, en contratos, en promesas sagradas, esas sí son pecado grave. Y déjame hablarte de un tipo específico de mentira que es gravísimo, la mentira en el confesionario. Si entras al confesionario y escondes pecados graves por vergüenza, si mientes al sacerdote, si das una confesión incompleta deliberadamente, no solo no quedas perdonado de esos pecados que ocultaste, sino que cometes otro pecado gravísimo, que es el sacrilegio de hacer una mala confesión. Y si después de esa mala confesión vas y comulgas, cometes otro sacrilegio más. He conocido personas que durante años, décadas incluso,
han estado haciendo confesiones incompletas, ocultando siempre ese pecado que les da vergüenza confesar y luego comulgando en esa situación. Y el peso de eso en su conciencia, el daño espiritual que se están causando es terrible. Si tú estás en esa situación, si alguna vez hiciste una confesión incompleta por ocultar deliberadamente pecados graves, necesitas hacer algo que se llama una confesión general. Una confesión general es cuando revisas toda tu vida, especialmente desde la última confesión bien hecha, y confiesas todo, absolutamente todo lo que recuerdes que fue pecado grave, y le explicas al sacerdote: Padre, necesito hacer una confesión general porque en el pasado oculté pecados por vergüenza y he estado comulgando en esa situación. Y créeme, el sacerdote no te va a juzgar, al contrario, se va a alegrar de que finalmente tengas el valor de poner todo en orden, de empezar de nuevo con limpieza. El séptimo pecado del que necesito hablarte es el aborto. Y sé que este es un tema tremendamente sensible, tremendamente doloroso, pero no puedo hacer una charla sobre pecados graves sin mencionarlo porque es uno de los pecados más graves que existen según la enseñanza de la Iglesia. El aborto es quitar una vida humana inocente y eso es objetivamente gravísimo, sin importar las circunstancias, sin importar las razones, sin importar lo difícil que fuera la situación. Y antes de que pienses que te estoy juzgando, déjame decirte algo con todo el amor de mi corazón. Si tú has abortado, si has participado en un aborto de alguna manera, sé que probablemente fue una de las decisiones más difíciles y dolorosas de tu vida. Sé que probablemente estabas en una situación desesperada, sola, asustada, sin apoyo. Sé que probablemente te han dicho que fue solo un conjunto de células, que no era todavía una persona que tenías derecho a elegir. Y sé que probablemente llevas años cargando con una culpa terrible, con un dolor que no sabes cómo sanar, con una herida en el alma que sangra en silencio. Y quiero que sepas esto: Dios te ama infinitamente. Y Dios puede perdonar incluso esto. No hay pecado, por grande que sea, que esté fuera del alcance de la misericordia de Dios. Pero para recibir ese perdón, para sanar esa herida, necesitas confesarlo. Necesitas tener el valor de decirle a un sacerdote: Padre, yo aborté. O Padre, yo presioné a alguien para que abortara. O Padre, yo pagué por un aborto. O Padre, yo participé de alguna manera en esto. Y déjame decirte algo importante. En muchas diócesis el aborto tiene lo que se llama una censura o excomunión automática, lo cual significa que técnicamente necesitas un permiso especial para ser absuelto de ese pecado. Pero en la mayoría de los lugares, los sacerdotes ya tienen la facultad de absolver este pecado, especialmente desde que el Papa Francisco extendió esa facultad de manera permanente. Así que no dejes que eso te detenga. Acércate a confesar con humildad y arrepentimiento verdadero y el sacerdote te guiará. Y hay algo más que quiero que sepas. Existe algo hermoso que se llama el Proyecto Raquel o ministerios similares en muchas diócesis, que son específicamente para ayudar a sanar a personas que han pasado por la experiencia del aborto. Son grupos de apoyo, retiros, acompañamiento espiritual y psicológico para ayudarte a procesar el dolor, a perdonarte a ti misma, a sanar esa herida profunda, porque la confesión te perdona el pecado, pero la sanación emocional y psicológica a veces necesita más tiempo y más acompañamiento. Y si tú estás escuchando esto y no has abortado, pero conoces a alguien que sí, no la juzgues, no la condenes, no le eches en cara su pecado. Ámala, acompáñala, ayúdala a encontrar el camino de regreso a Dios. Porque lo que esa persona necesita no es más culpa de la que ya carga, necesita misericordia, necesita sanación, necesita saber que Dios la sigue amando y que hay esperanza.
El octavo pecado que muchos cargan sin confesar adecuadamente es el escándalo, es decir, llevar a otros al pecado con tu ejemplo, con tus palabras, con tus acciones. Y Jesús fue terriblemente claro sobre la gravedad de esto. Al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgasen al cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. ¿Qué significa dar escándalo? Significa que con tu comportamiento, con tus palabras, con tu ejemplo, llevas a otros a pecar o fortaleces a otros en su pecado. Por ejemplo, si tú vives con alguien sin estar casado y eso lleva a tus hijos a pensar que está bien hacer lo mismo, estás dando escándalo. Si tú criticas constantemente a la Iglesia, a los sacerdotes, a la fe, delante de personas más jóvenes o más débiles en la fe, y eso los lleva a alejarse de Dios, estás dando escándalo. Si tú consumes pornografía y dejas que tus hijos encuentren ese material, estás dando un escándalo terrible. Si tú te llamas católico, pero vives de manera completamente contraria a los valores del Evangelio, y eso hace que otros piensen, si así son los católicos, entonces la fe no vale nada, estás dando escándalo. Si tú eres líder en tu comunidad, catequista, ministro, o simplemente alguien a quien otros ven como ejemplo de fe y vives en pecado público, estás dando escándalo gravísimo. Y el escándalo no es solo lo que haces, es también lo que dejas de hacer. Si ves a alguien tomando un camino equivocado y por cobardía, por no incomodar, por quedar bien, no le adviertes, no le corriges con caridad, estás dando escándalo por omisión. Si ves injusticias y callas por conveniencia, si ves a alguien siendo abusado y no defiendes, estás participando del mal por tu silencio. Y este pecado es particularmente grave cuando se trata de personas en posiciones de autoridad o influencia. Los padres que dan mal ejemplo a sus hijos, los maestros que enseñan cosas contrarias a la fe, los líderes comunitarios que viven en contradicción con lo que predican. Todos estos tienen una responsabilidad mayor y por tanto su culpa es mayor si dan escándalo. Si te has dado cuenta de que has dado escándalo, de que tu manera de vivir ha sido piedra de tropiezo para otros, necesitas confesarlo y necesitas en la medida de lo posible reparar el daño. Si llevaste a alguien por mal camino, busca la manera de ayudarlo a volver al buen camino. Si diste mal ejemplo, empieza a dar buen ejemplo. Si dijiste cosas que alejaron a alguien de Dios, busca la manera de decir ahora cosas que lo acerquen. Y el noveno pecado que quiero mencionar, uno que raramente se confiesa, pero que es gravísimo, es el desprecio de las cosas sagradas, especialmente el desprecio de la Eucaristía. Y aquí incluyo varias cosas. Comulgar sin reverencia, sin fe, por pura costumbre o por quedar bien. Comulgar en estado de pecado mortal, sabiendo que no deberías. Recibir la hostia consagrada y tratarla sin respeto, dejarla caer sin importarte, llevártela de la iglesia o cosas aún peores que no quiero ni mencionar. También incluyo el faltar a misa los domingos y días de precepto sin razón grave. Y sé que muchos piensan, pero si no voy a misa no le hago daño a nadie, es mi decisión personal. Pero déjame explicarte por qué esto es pecado grave. El domingo es el día del Señor, es el día en que conmemoramos la resurrección de Cristo y Dios nos manda que ese día lo dediquemos especialmente a Él, que nos reunamos como comunidad de fe para celebrar la Eucaristía. Es el tercer mandamiento, santificarás las fiestas. No es una sugerencia, es un mandamiento. Cuando no vas a misa el domingo sin razón grave, estás diciéndole a Dios, tú no eres prioridad en mi vida. Tengo cosas más importantes que hacer. No me importa suficientemente el encuentro con mi comunidad de fe. Y eso es grave. Ahora bien, si no puedes ir por enfermedad, porque tienes que cuidar a alguien enfermo, porque estás trabajando en algo esencial, porque no hay manera física de llegar a una iglesia, esas son razones graves y no hay pecado. Pero si no vas porque te da flojera,
porque prefieres quedarte durmiendo, porque tienes otras cosas que hacer que no son realmente necesarias, entonces sí es pecado grave. Y aquí incluyo también el pecado de recibir la comunión en la mano sin la debida reverencia. Y sé que este es un tema controversial. Sé que la Iglesia permite recibir en la mano si se hace con reverencia, pero déjame decirte lo que he visto. He visto personas que toman la hostia como quien toma una galleta, que la miran sin respeto, que a veces incluso la dejan caer sin inmutarse. Y eso es terrible, porque no es una galleta, es el cuerpo de Cristo, es Dios mismo haciéndose presente bajo la apariencia de pan. Si vas a comulgar en la mano, hazlo con sumo cuidado, con las manos limpias, con reverencia, asegurándote de que ni una partícula caiga al suelo, porque cada partícula de esa hostia consagrada es Cristo completo. Y personalmente yo siempre recomendaría recibir en la boca, porque es la manera más segura de evitar cualquier irreverencia, pero si recibes en la mano, hazlo con el máximo cuidado y respeto. Y ahora, después de haberte hablado de estos 9 pecados graves que muchos cargan sin confesar, quiero que entiendas algo crucial. No te he dicho todo esto para hundirte en la culpa, para hacerte sentir terrible, para alejarte de Dios. Todo lo contrario, te lo he dicho porque te amo, porque quiero que experimentes la libertad que viene de la confesión sincera, porque quiero que puedas acercarte a comulgar dignamente y experimentar la plenitud de ese encuentro con Cristo. La confesión no es una humillación, es una liberación. No es Dios regañándote, es Dios abrazándote y lavándote, quitándote toda esa suciedad que has estado cargando, devolviéndote la dignidad de hijo amado. Y el sacerdote en el confesionario no está ahí para juzgarte, está ahí representando a Cristo que te dice, tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Y sí, la confesión requiere valentía, requiere humildad, requiere honestidad brutal contigo mismo. Requiere que bajes las defensas, que dejes de justificarte, que reconozcas si hice esto, estuvo mal, lo lamento, quiero cambiar. Pero esa valentía, esa humildad son recompensadas con una paz que no se puede describir, con una ligereza del alma que no habías sentido en años, con una cercanía a Dios que habías olvidado que era posible, y después de confesarte bien, después de hacer una confesión completa, honesta, sincera, con verdadero arrepentimiento y propósito de enmienda, entonces sí, acércate a comulgar, acércate con el corazón limpio, con el alma renovada, con la certeza de que estás recibiendo no una condena, sino un abrazo, no, un juicio, sino una medicina, no un castigo, sino el alimento que tu alma tanto necesita. Y cada vez que comulgues dignamente después de haberte confesado bien, Cristo está entrando en ti de la manera más íntima posible en esta vida. Está sanando lo que está roto, fortaleciendo lo que está débil, iluminando lo que está oscuro, amando lo que se siente no amable. Y esa comunión bien recibida te va transformando poco a poco, te va haciendo más como Él, te va dando la fuerza para vencer el pecado, para crecer en virtud, para amar como Él ama. Así que te ruego, si estás cargando alguno de estos pecados, si hace tiempo que no te confiesas bien, si has estado comulgando sin estar en estado de gracia, por favor, busca un confesionario pronto. No pospongas más esto que es tan importante. Tu alma está en juego, tu relación con Dios está en juego, tu paz está en juego, y Dios te está esperando con los brazos abiertos, no para castigarte, sino para perdonarte, no para rechazarte, sino para abrazarte, no para condenarte, sino para salvarte. Y ahora, si este mensaje te ha tocado el corazón, si te ha hecho darte cuenta de cosas que necesitabas escuchar, te pido que hagas algo muy importante. Suscríbete a este canal porque necesitamos seguir llevando estos mensajes de verdad y amor a más personas que los necesitan.
Dale like a este vídeo para que YouTube lo muestre a más gente que está buscando vivir su fe con seriedad y con verdad. Y por favor, deja un comentario contándome si este mensaje te ayudó, si te motivó a ir a confesarte o si tienes alguna pregunta, y comparte este vídeo con alguien que sepas que lo necesita, con ese familiar, ese amigo que hace tiempo que no se confiesa o que está comulgando en estado de pecado grave, porque todos necesitamos recordatorios de estas verdades que pueden cambiar nuestra eternidad. Y te dejo con esta palabra final de esperanza. No importa qué tan grave haya sido tu pecado, no importa cuánto tiempo lleves alejado de la confesión, no importa cuánto hayas caído, la misericordia de Dios es infinitamente más grande que tu pecado. Él te está esperando, te está llamando, te está invitando a volver. No dejes que la vergüenza te detenga, no dejes que el orgullo te impida dar ese paso. Vuelve a casa, confiesa todo con sinceridad y experimenta el gozo indescriptible del perdón divino. Que Dios te bendiga, te fortalezca y te lleve por el camino de la santidad. Y que la Virgen María, Madre de Misericordia, interceda por ti y te acompañe en este camino de conversión. Amén. Cada día que amanece veo tu luz brillar. En mi corazón florece un deseo de paz sin cesar. Tu sonrisa es mi guía en la tormenta y la calma. Quiero verte siempre feliz, es un anhelo que nace del alma. Que la vida te regale mil razones para reír, que encuentres en cada detalle un motivo para vivir. En los días grises y oscuros quiero ser tu rayo de sol que ilumina todos tus muros.